Un millonario observó cómo 129 expertos fracasaban en encontrar la falla en el sistema de 600 millones, hasta que una niña pobre de 7 años se levantó y dijo algo que silenció a todos en la sala. ¿Pero qué reveló? Antes de contar esta conmovedora historia de soledad y dolor, cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete para más relatos llenos de sentimiento. La enorme pantalla de 75 pulgadas dominaba la sala de conferencias ejecutiva en el piso 42 de Sterling Technologies, proyectando un inquietante resplandor azul sobre los rostros de 129 de los ingenieros de software más brillantes de Estados Unidos. Mensajes de error caían en cascada por la pantalla como una lluvia digital. Cada línea representaba otro fracaso en el proyecto más ambicioso de la compañía hasta la fecha. Un revolucionario sistema de inteligencia artificial valorado en $689 millones. Robert Sterling, el magnate tecnológico de 62 años, cuyo cabello plateado se había adelgazado visiblemente en los últimos 6 meses, permanecía al frente de la mesa de caoba, con los nudillos blancos mientras apretaba con fuerza el respaldo de su silla de cuero. Las ojeras bajo sus ojos gris acero contaban la historia de incontables noches en vela viendo cómo la joya de su imperio se desmoronaba ante sus propios ojos. «Caballeros». Su voz cortó la tensión como una cuchilla. Llevamos 18 meses con esto. 18 meses con las mentes más brillantes de Silicon Valley, mirando el mismo código, ejecutando los mismos diagnósticos, aplicando cada algoritmo conocido por el hombre. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Y no estamos más cerca de resolver esta pesadilla que el primer día. El doctor Marcus Webb, arquitecto principal de sistemas con 27 años de experiencia en MIT y Stanford, se ajustó nerviosamente las gafas de montura metálica. Señor Sterling, le aseguro que hemos revisado cada línea de código. La lógica parece sólida, la sintaxis está limpia, pero algo fundamental está causando estas fallas en cascada en las vías de la red neuronal. ¿Fundamental? La voz de Sterling se elevó con dureza. Este sistema se suponía que iba a revolucionar los diagnósticos médicos, Marcus. Los hospitales de todo el país están esperando. El proceso de aprobación de la FDA está detenido porque no podemos entregar un producto funcional. ¿Entiendes lo que está en juego aquí? La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los servidores y el pitido ocasional de los sistemas de monitoreo. A través de los ventanales de piso a techo, la bulliciosa ciudad de San Francisco se extendía abajo, ajena a la crisis que se desarrollaba en la torre de cristal. Sarah Chen, la ingeniera más joven del equipo con 28 años, carraspeó con vacilación. Señor, quizá deberíamos considerar empezar de nuevo, reconstruir la arquitectura central desde... De ninguna manera. Sterling golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar varias tazas de café. No tenemos tiempo para ese lujo, Sarah. Nuestros competidores nos pisan los talones. Meridian Corp está a semanas de lanzar su propio sistema de IA. Si no lo resolvemos ahora, Sterling Technologies se volverá irrelevante de la noche a la mañana. El peso de sus palabras flotó pesadamente en el aire. Cada persona en esa sala sabía que sus carreras, el futuro de sus familias, dependía de descifrar este rompecabezas imposible. La ironía no se le escapaba a nadie. Habían creado el sistema de inteligencia artificial más sofisticado jamás concebido. Y sin embargo, no podían entender por qué su propia creación se negaba a funcionar correctamente. La doctora Patricia Ramos, la científica de datos principal que llevaba 15 años en la compañía, habló en voz baja. Robert, quizá necesitamos una nueva perspectiva. A veces, cuando estás demasiado cerca de un problema, ¿nueva perspectiva? La risa de Sterling fue amarga. Patricia, hemos traído consultores de Harvard, Stanford, MIT. Hemos tenido equipos de Google y Microsoft revisando nuestro código bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Cada experto al que hemos consultado dice lo mismo. Teóricamente, esto debería funcionar perfectamente. Se volvió hacia la pantalla donde nuevos mensajes de error
continuaban desplazándose sin fin. Pero la teoría no paga las cuentas, ¿verdad? La teoría no justifica los 689 millones que hemos invertido. La teoría no le explica a nuestros accionistas por qué estamos perdiendo dinero a raudales mientras nuestros competidores avanzan. El sol de la mañana ascendía más alto tras las ventanas, proyectando largas sombras sobre la mesa de conferencias. En exactamente 4 horas, Sterling tendría que enfrentarse a la junta directiva y explicar por qué el proyecto más ambicioso de la compañía seguía roto. El pensamiento le revolvía el estómago con una mezcla familiar de pavor y determinación. Como si leyera su mente, la voz de su asistente crepitó por el intercomunicador. Señor Sterling, la reunión de la Junta se ha adelantado a las 2:01. Quieren informes preliminares sobre el proyecto Génesis antes de la revisión trimestral. Sterling cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de sus 62 años sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, su mirada recorrió la sala llena de mentes brillantes que lo habían dado todo para resolver este enigma. Muy bien. Todos. Tenemos exactamente 3 horas y 47 minutos antes de que yo tenga que entrar en esa sala de juntas. 3 horas para encontrar lo que 129 de los mejores ingenieros del mundo no han podido descubrir en 18 meses. 3 horas para salvar no solo este proyecto, sino también esta compañía. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por la incesante cascada de mensajes de error en la gigantesca pantalla. Una cuenta regresiva digital hacia el desastre. El ascensor descendió en silencio hasta la planta baja del edificio, llevando a Robert Sterling lejos del caos del piso 42 hacia una cita que había estado temiendo durante semanas. La consulta de psicología de la doctora Elizabeth Morgan ocupaba una modesta oficina en el distrito médico, un contraste marcado con las relucientes torres corporativas donde Sterling solía llevar a cabo sus negocios. A los 54 años, la doctora Morgan había dedicado su carrera a ayudar a personas de alto rendimiento a sobrellevar el estrés, pero nunca se había encontrado con un caso como el de Sterling. Cuando él entró por primera vez en su oficina 3 meses atrás, reconoció de inmediato las señales de un hombre cargando un peso imposible sobre los hombros. Robert, pareces exhausto, observó mientras él se acomodaba en el familiar sillón de cuero frente a su escritorio. La luz de la tarde que entraba por las ventanas de la oficina resaltaba las profundas líneas que habían aparecido alrededor de sus ojos desde la primera sesión. 689 millones, Elizabeth, dijo sin preámbulo. Eso es lo que me mantiene despierto por las noches, no la cifra en sí, sino lo que representa. Cada fondo de pensiones que invirtió en nosotros, cada empleado cuyo futuro depende de que este proyecto tenga éxito, cada centro médico que cuenta con nuestra IA para salvar vidas. La doctora Morgan tomó nota en su libreta. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 4 horas seguidas? La risa de Sterling fue hueca. Dormir es un lujo que no puedo permitirme ahora. Mi equipo es brillante, absolutamente brillante. Pero nos falta algo fundamental. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas y no ver la imagen que deberían formar. Háblame de tu equipo, ¿cómo están manejando la presión? Están exhaustos, frustrados. Algunos empiezan a dudar de sí mismos. Marcus Webb ha estado conmigo 12 años, y ayer lo vi cuestionando algoritmos que podría escribir dormido. Sarah Chen, una de nuestras ingenieras más jóvenes, sugirió que descartáramos todo y empezáramos de cero. Pasó las manos por su cabello vasallo plateado. Tal vez tenga razón. Tal vez estamos demasiado invertidos en este enfoque para ver con claridad. La doctora Morgan se inclinó ligeramente hacia adelante. Robert, en nuestras sesiones anteriores mencionaste que tus mayores innovaciones vinieron de fuentes inesperadas, como el descubrimiento que dio inicio a Sterling Technologies hace 23 años. Recuérdame cómo sucedió. La expresión de Sterling se suavizó un poco al recordar. Estaba atascado en un problema de protocolo de redes.
Pasé meses en eso con mi equipo original. Luego, un día estaba almorzando en un pequeño café cerca del campus y escuché por casualidad a 2 niños hablar sobre cómo pasaban notas en clase sin que el maestro se diera cuenta. Su simple descripción del sistema que usaban me dio la idea que necesitaba. Y eso llevó a tu primera gran patente, la base de todo lo que construimos después, confirmó ella. Pero esto es diferente, Elizabeth. Eso fue hace 23 años, cuando tenía 39 años y nada que perder. Ahora tengo miles de empleados, accionistas, una reputación construida durante décadas. Las apuestas no podrían ser más altas. La doctora Morgan dejó el bolígrafo y estudió cuidadosamente a Sterling. ¿Y si la solución no consistiera en trabajar más duro o traer a más expertos? ¿Y si se tratara de cambiar por completo tu perspectiva? ¿Qué quieres decir? Me has dicho que consultaste a todas las universidades importantes, a todas las compañías tecnológicas, a cada experto en el campo. Pero, ¿has considerado que tal vez la solución se encuentre fuera de la experiencia tradicional? Sterling frunció el ceño. No entiendo. ¿A quién más consultaríamos? Necesitamos personas que entiendan redes neuronales avanzadas, arquitectura de aprendizaje automático, principios de computación cuántica. Quizá, dijo suavemente la doctora Morgan. Pero a veces los problemas más complejos tienen soluciones sorprendentemente simples que los expertos pasan por alto precisamente por su experiencia. Están entrenados para ver complejidad, para buscar respuestas sofisticadas. La sesión continuó otros 30 minutos, pero Sterling se descubrió a sí mismo divagando en las palabras de la doctora Morgan sobre la perspectiva. Mientras subía de nuevo en el ascensor al piso 40, no podía sacudirse la sensación de que ella podía tener razón, aunque no lograba captar del todo qué. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, fue recibido por la vista familiar de su equipo exhausto, aún aglomerado alrededor de sus estaciones de trabajo. La enorme pantalla mostrando todavía su interminable flujo de mensajes de error. La escena que se había vuelto tanto familiar como desgarradora durante los últimos 18 meses. ¿Algún progreso?, le preguntó a Marcus, aunque las miradas abatidas en la sala ya le daban la respuesta. Hemos ejecutado 17 protocolos de diagnóstico diferentes desde que se fue, respondió Marcus con cansancio. El mismo resultado cada vez. El sistema se inicializa perfectamente. Todos los componentes funcionan de manera individual, pero en el momento en que intentamos la integración completa, señaló la pantalla con un gesto impotente. Sterling permaneció allí en silencio durante un largo momento, las palabras de la doctora Morgan resonando en su mente. Cambia tu perspectiva. Mira fuera de la experiencia tradicional. A veces los problemas más complejos tienen soluciones sorprendentemente simples. Pero con menos de 2 horas restantes antes de la reunión con la Junta y $689 millones en juego, tomar un enfoque no convencional parecía la apuesta más arriesgada de toda su carrera. El programa de alcance comunitario de Sterling Technologies había sido idea de la difunta esposa de Robert. Lo implementaron 7 años después de la muerte de Margaret por cáncer, como una forma de honrar su memoria. Cada mes, las escuelas locales llevaban grupos de niños a recorrer la instalación, inspirando a las jóvenes mentes a seguir carreras en ciencia y tecnología. El grupo de hoy venía de la escuela primaria Lincoln, en uno de los vecindarios más desfavorecidos de San Francisco. 8 alumnos de 3er grado, con edades entre 8 y 9 años, entraron en la sala de demostraciones en el piso 15 con los ojos abiertos de asombro. Su maestra, la señora Rodríguez, los había preparado durante semanas para esta excursión especial, en la que verían computadoras y tecnología real. Entre los niños estaba Emma Rodríguez, sin parentesco con la maestra, una pequeña de 9 años, con gafas de montura gruesa, sostenidas con cinta adhesiva, y unos ojos brillantes y curiosos que parecían absorber todo lo que la rodeaba. Sus desgastadas zapatillas chirriaban levemente sobre el suelo pulido, y su mochila, claramente heredada, llevaba el logo descolorido de un personaje de dibujos animados de años atrás.
Emma vivía con su abuela en un pequeño apartamento sobre una tienda de barrio. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 6 años, dejándola al cuidado de Rosa Rodríguez, una mujer de 67 años que trabajaba en 2 empleos para poder llegar a fin de mes. A pesar de las dificultades económicas, Rosa había notado el don inusual de Emma para los patrones y los números, alentando la curiosidad de su nieta incluso cuando no podían permitirse juguetes o libros educativos. Bienvenidos a Sterling Technologies, jóvenes científicos, anunció Jennifer Walsh, la coordinadora de relaciones comunitarias de la compañía. Su entusiasmo era genuino a pesar del estrés que sabía que se acumulaba en los pisos superiores. Hoy verán cómo usamos las computadoras para resolver grandes problemas y ayudar a las personas. Los niños exclamaban asombrados mientras Jennifer mostraba varias tecnologías, pero Emma se sintió atraída por algo completamente distinto. A través de la partición de vidrio que separaba la sala de demostración de la planta principal, podía ver varios monitores mostrando texto desplazándose y advertencias parpadeantes. Señora Walsh. Emma levantó la mano, su voz suave pero clara. ¿Qué están haciendo esos números rojos? Jennifer siguió la mirada de Emma, y su sonrisa se desvaneció ligeramente. Esos monitores estaban conectados al proyecto Génesis, mostrando las mismas cascadas de errores que habían atormentado al equipo de ingenieros durante 18 meses. Oh, esos son solo diagnósticos del sistema. Cosas de computadoras muy complicadas. Pero Emma no se conformó con esa respuesta. Durante el descanso, mientras sus compañeros se aglomeraban alrededor de la demostración de la impresora 3D, ella se acercó más a la partición de vidrio, pegando la nariz contra ella para tener una mejor vista de las pantallas en movimiento. Lo que Emma vio fue un patrón hermoso, complejo, pero de algún modo familiar. Al crecer con recursos limitados, había desarrollado una habilidad extraordinaria para encontrar patrones en todo lo que la rodeaba. Podía predecir qué autobús llegaría primero basándose en los patrones de tráfico que observaba desde la ventana del apartamento de su abuela. Podía saber cuándo la tienda de la esquina estaba a punto de quedarse sin leche basándose en los horarios de entrega que había memorizado. Podía resolver rompecabezas más rápido que los adultos al reconocer cómo encajaban las piezas en formas que no eran obvias a primera vista. Y ahora, mirando esos mensajes de error en cascada, vio algo que hizo que su corazón latiera con emoción. Emma, dijo la señora. Rodríguez la llamó. Vuelve con el grupo, cariño. Pero Emma no podía moverse. Estaba hipnotizada por lo que veía en esos monitores. El patrón era tan claro para ella, tan obvio. No entendía por qué nadie más parecía notarlo. Los números no eran aleatorios, ni siquiera eran realmente errores en el sentido tradicional. Seguían una secuencia, un ritmo que se repetía cada 47 líneas con variaciones que ocurrían en intervalos predecibles. Le recordaba a los libros de acertijos que su abuela le compraba en la tienda de $1. Aquellos en los que había que encontrar la imagen oculta, uniendo puntos que al principio parecían no tener relación. Disculpe, susurró Emma a una empleada que pasaba, tirando suavemente de su manga. La mujer se dio la vuelta y sonrió hacia Emma. Era Sarah Chen, que se tomaba un breve descanso de la pesadilla en el piso de arriba. Hola. ¿Estás disfrutando tu visita? ¿Esos números de ahí arriba? Emma señaló los monitores. No están realmente rotos, ¿verdad? La expresión de Sarah se volvió desconcertada. ¿Qué quieres decir, cariño? Están siguiendo un patrón. Como cuando la radio de mi abuela se llena de estática porque el microondas del vecino está encendido. Parece que está rota, pero en realidad solo se está mezclando con otra cosa. Sarah se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Emma, intrigada a pesar de su agotamiento. ¿Qué tipo de patrón ves? Emma se subió las gafas sujetas con cinta y señaló la pantalla. Mira cómo cada línea número 47 termina con los mismos números, y cada vez que llega a ese punto, vuelve a empezar pero desplazado 3 posiciones.
Es como una canción que se reproduce demasiado rápido, así que todas las notas se mezclan. Por un momento, Sara sintió que se le cortaba la respiración. En todos sus meses de análisis, nadie había buscado intervalos recurrentes en las secuencias de error. Se habían concentrado en los errores mismos, no en el patrón de cómo aparecían. «Emma», dijo Sara con cuidado, «¿qué harías para arreglar una canción que se reproduce demasiado rápido?» Emma sonrió, la primera vez en todo el día que se sentía verdaderamente segura. «Fácil. La ralentizas a la velocidad correcta, o encuentras el tiempo adecuado para que todas las partes coincidan otra vez». Al salir esas palabras de los labios de Emma, Sara sintió que algo hacía clic en su mente. Una posibilidad tan elegantemente simple que un equipo de ingenieros brillantes la había pasado por alto por completo al buscar soluciones complejas. Las manos de Sara Chen temblaban ligeramente mientras subía en el ascensor de nuevo al piso 42, la inocente observación de Emma resonando en su mente. Es como una canción que se reproduce demasiado rápido, así que todas las notas se mezclan. Podría ser realmente tan simple. ¿Podrían 18 meses de fracasos reducirse a un problema de sincronización temporal que una niña de 9 años había detectado en minutos? Las puertas del ascensor se abrieron revelando la escena familiar de caos controlado. Ingenieros encorvados sobre sus estaciones de trabajo, pizarras llenas de complejas ecuaciones, y la enorme pantalla aún mostrando su interminable cascada de mensajes de error. Robert Sterling estaba de pie junto a las ventanas, hablando en voz baja por teléfono, probablemente actualizando a la junta sobre la falta de avances. «Marcus», llamó Sara. Su voz cargada de urgencia hizo que varias cabezas se giraran. «Necesito que ejecutes un análisis de tiempos en las secuencias de error. Busca intervalos recurrentes, específicamente cada 47 iteraciones». El doctor Marcus Webb levantó la vista de su monitor, con la confusión evidente en sus cansados ojos. «¿Análisis de tiempos, Sara? Hemos ejecutado todos los protocolos de diagnóstico conocidos. Solo compláceme, por favor», lo interrumpió Sara, moviéndose rápidamente hacia su estación de trabajo. «Revisa si hay desviaciones de sincronización en los ciclos de sondeo de la red neuronal». Mientras Marcus comenzaba a teclear comandos, otros ingenieros se fueron acercando poco a poco, atraídos por la energía inusual en la voz de Sara. Era el primer enfoque nuevo que alguien había sugerido en semanas y que no era simplemente una variación de algo ya intentado. «Esto es interesante», dijo Marcus después de varios minutos de análisis. «Hay un patrón recurrente cada 47 ciclos de error, con una variación de deriva de aproximadamente 3,2 milisegundos en cada iteración». ¿Variación de deriva? Robert Sterling había terminado su llamada telefónica y se acercó al grupo. «¿Qué están mirando?» Los dedos de Sara volaban sobre el teclado, mostrando gráficos de tiempos y registros de sincronización que no se habían examinado en meses. «Señor Sterling, ¿y si nuestro problema no está en la arquitectura de la red neuronal en sí, sino en la sincronización temporal entre las diferentes capas de procesamiento?» «Explícalo», dijo Sterling secamente, aunque su voz llevaba un matiz de esperanza que temía reconocer. «El sistema de IA tiene 17 redes neuronales diferentes procesando en paralelo. Cada una maneja distintos aspectos del análisis de datos. Las diseñamos para que se comunicaran y compartieran resultados en tiempo real. Pero, ¿y si hubiera un desfase en la sincronización? ¿Y si intentaran compartir información en intervalos ligeramente distintos, causando colisiones de datos y fallas en cascada?» La doctora Patricia Ramos, que había estado escuchando desde su estación de trabajo, se levantó de repente. «Dios mío, Sara. Eso explicaría por qué los componentes individuales funcionan perfectamente en aislamiento, pero fallan durante la integración. Literalmente están hablándose unos encima de otros». Sterling sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cómo pudimos pasar por alto algo así?
Porque nos enfocamos en la complejidad de los algoritmos de IAT en sí, respondió Marcus, su voz cada vez más emocionada a medida que las implicaciones se volvían claras. Asumimos que el problema estaba en la lógica de la red neuronal, no en algo tan fundamental como la sincronización básica del tiempo. Sara proyectó una visualización de los protocolos de comunicación del sistema en la pantalla principal, reemplazando los mensajes de error que los habían atormentado por tanto tiempo. Miren este gráfico de tiempos. Los clústeres de red del 1 al 8 están operando con ciclos de sondeo de 47,3 milisegundos, pero los clústeres del 9 al 17 están funcionando con ciclos de 47,6 milisegundos. Con el tiempo, esa pequeña diferencia se acumula hasta generar una desincronización completa. Es como una orquesta donde los violines tocan en 4/4, pero los violonchelos tocan en 4/4 solo un poco más rápido, añadió Patricia. Eventualmente quedan completamente fuera de sincronía y la música se convierte en caos. Sterling fijó la vista en el gráfico de tiempos, su mente corriendo. ¿Cuánto tardaría recalibrar los protocolos de sincronización? Si tengo razón en esto, dijo Sara, mientras ya comenzaba a implementar los cambios, quizá 1 hora para ajustar los ciclos de sondeo y ejecutar una prueba de integración. Y si te equivocas, Sara sostuvo su mirada directamente. Entonces habremos perdido 1 hora, pero habremos eliminado otra posibilidad y avanzado un paso más hacia la verdadera solución. Sterling miró alrededor de la sala a su equipo de ingenieros exhaustos, luego al reloj que marcaba 50 minutos antes de su reunión reprogramada con la junta. Hazlo, mientras Sara comenzaba a implementar los ajustes de sincronización. Sterling no pudo evitar recordar la conversación con la doctora Morgan esa misma tarde. A veces los problemas más complejos tienen soluciones sorprendentemente simples, que los expertos pasan por alto precisamente por su experiencia. Observó a su equipo trabajar con una energía renovada, sus movimientos más decididos de lo que habían estado en semanas. Por primera vez en meses, se permitió sentir un cauto optimismo. Quizá la respuesta había estado escondida a plena vista todo el tiempo, esperando a que alguien con ojos frescos la señalara. La ironía no se le escapaba. Esos ojos frescos pertenecían a una niña de 9 años de una escuela desfavorecida. Alguien que ni siquiera habría estado en el edificio, de no ser por el programa comunitario de su difunta esposa. Margaret siempre había creído que la sabiduría podía provenir de las fuentes más inesperadas. Protocolos de sincronización actualizados, anunció Sara, ejecutando pruebas iniciales de integración ahora. La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los servidores y el rápido tecleo de los teclados. En la pantalla principal comenzó a fluir nueva información, y por primera vez en 18 meses, la cascada de mensajes de error se detuvo. En su lugar, aparecieron flujos de datos limpios y organizados, moviéndose suavemente entre los clústeres de redes neuronales como un baile perfectamente coreografiado. El silencio en la sala de conferencias era ensordecedor, mientras el último mensaje de error desaparecía de la enorme pantalla, reemplazado por flujos de datos que latían en perfecta sincronización. Durante 37 segundos, nadie se movió. Nadie respiró. El equipo de ingenieros que había luchado con este problema durante 18 meses miraba incrédulo lo que estaba presenciando. Entonces estalló el caos. ¡Está funcionando!, gritó la doctora Patricia Ramos, saltando de su asiento. Las redes neuronales se están comunicando perfectamente. Integración exitosa en los 17 clústeres, anunció Marcus, su voz quebrándose por la emoción. 0 fallas en cascada, 0 advertencias de colisión de datos. Sara Chen permaneció congelada en su estación de trabajo, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras veía cómo meses de fracaso se transformaban en un éxito fluido y hermoso. La corrección de la sincronización temporal había funcionado más allá de sus mejores esperanzas. El sistema de IA no solo estaba funcionando, estaba rindiendo exactamente como había sido diseñado,
procesando datos médicos de diagnóstico con una precisión y velocidad sin precedentes. Robert Sterling permanecía inmóvil, con sus ojos gris acero fijos en la pantalla, temeroso de parpadear por si ese momento resultaba ser un sueño. El peso de $689 millones, miles de empleos y todo su legado, lo habían estado aplastando durante tanto tiempo que su repentina ausencia se sentía casi irreal. Señor Sterling, la voz de Sarah fue suave, vacilante. Necesitamos ejecutar protocolos de prueba completos, pero los resultados iniciales muestran que el sistema está operando al 112% de la eficiencia proyectada. Sterling se giró lentamente para mirar a su equipo, esas mentes brillantes que lo habían dado todo para resolver un rompecabezas imposible. ¿Cuánto para la validación total del sistema? Si ejecutamos protocolos continuos de prueba, calculó Marcus rápidamente, podríamos tener validación completa en 6 horas. Pero los resultados preliminares sugieren que en realidad hemos superado nuestras especificaciones de rendimiento originales. Las tasas de precisión diagnóstica médica son notables, añadió Patricia mostrando los resultados de prueba. Estamos viendo condiciones correctamente identificadas a tasas un 23% más altas que nuestras mejores proyecciones. La IA está encontrando patrones en los datos médicos que los médicos humanos podrían pasar por alto. Sterling miró su reloj. 8 minutos para la reunión con la Junta. Durante meses había temido esas reuniones, sabiendo que tendría que informar de otro fracaso, otro retraso, otra sangría de recursos de la compañía. Ahora se encontraba en la posición casi increíble de informar un éxito que superaba incluso su meta más optimista. «Sarah», dijo con voz firme pero cálida, «quiero que seas tú quien lidere la presentación ante la Junta en 25 minutos. «¿Yo, señor?» Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. «Pero yo no. Quiero decir, ¿no deberían usted o el Dr. Webb manejar la presentación? Usted resolvió el problema que 129 ingenieros brillantes no pudieron descifrar. Usted vio lo que todos pasamos por alto. Usted merece ser quien anuncie este avance». Mientras el equipo comenzaba a prepararse para la presentación ante la Junta, Sterling se apartó y sacó su teléfono. Tenía que hacer una llamada a alguien muy importante. «Jennifer Walsh, por favor», dijo cuando respondió el Departamento de Relaciones Comunitarias. «Soy Robert Sterling». «Señor Sterling». La voz de Jennifer transmitía sorpresa. «¿En qué puedo ayudarle?» «El grupo escolar de primaria que nos visitó hoy, Lincoln Elementary. Necesito que consiga la información de contacto de una de las niñas que estaba en la visita, una chica llamada Emma Rodríguez». «Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar de qué se trata?» Sterling miró de nuevo la pantalla, que mostraba su sistema de IA exitoso, y luego a su equipo de ingenieros, que finalmente sonreían tras meses de frustración y agotamiento. «Jennifer, esa niña puede que acabe de salvar nuestra compañía». Mientras Jennifer trabajaba en conseguir la información de contacto de Emma, Sterling se encontró pensando en la extraordinaria cadena de eventos que lo habían llevado a ese momento. El programa comunitario de su esposa, que había traído a niños de bajos recursos a sus instalaciones. La disposición de Sarah para escuchar la observación de una niña de 9 años. La simple sabiduría que veía patrones donde la experiencia solo veía complejidad. «Señor Sterling». La voz de su asistente sonó por el intercomunicador. «La Junta lo espera en la sala de conferencias A. Dígales que estaremos allí en 15 minutos», respondió Sterling. «Y prepárelos para las mejores noticias que Sterling Technologies ha recibido en años». Mientras su equipo hacía los últimos preparativos para la presentación, Sterling caminó hacia las ventanas que daban a San Francisco. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde, llena de posibilidades y potencial. En algún lugar, en un pequeño apartamento sobre una tienda de barrio, una niña de 9 años probablemente estaba haciendo su tarea, sin saber que su simple observación acababa de cambiarlo todo. Pensó en Margaret, en lo orgullosa que estaría de que su programa de alcance comunitario
no solo hubiera cumplido su misión de inspirar a jóvenes mentes, sino que en realidad hubiera salvado la empresa que habían construido juntos. A veces los dones más profundos vienen de las fuentes más inesperadas. El ascensor sonó, indicando que era hora de enfrentar a la junta directiva. Pero por primera vez en 18 meses, Robert Sterling caminó hacia esa reunión con confianza, sabiendo que Sterling Technologies estaba a punto de anunciar un avance que revolucionaría los diagnósticos médicos y probaría que la innovación no conoce límites de edad, origen o circunstancias. La sala de juntas de Sterling Technologies nunca se había sentido tan eléctrica. 12 miembros de la junta, que representaban miles de millones en capital de inversión, estaban sentados alrededor de la pulida mesa de caoba, mientras Robert Sterling y su equipo se preparaban para entregar lo que todos asumían sería otro informe decepcionante de progreso. El sol de la tarde proyectaba largas sombras por la sala, resaltando la tensión grabada en cada rostro. El presidente de la junta, Harrison Matthews, un veterano de 71 años de los mayores éxitos y fracasos de Silicon Valley, se ajustó las gafas de lectura y carraspeó. Robert, antes de empezar, quiero ser transparente sobre las preocupaciones de la junta. 18 meses sin resolución en el proyecto Génesis nos han costado una posición significativa en el mercado. El anuncio de Meridian Corp la semana pasada añade aún más presión a nuestro cronograma. Sterling asintió con gravedad. Harrison, distinguidos miembros de la junta, lo que estoy a punto de decirles sonará imposible, pero cada palabra es cierta. Señaló a Sarah Chen, que estaba de pie junto a una pantalla móvil de presentación. Hace 6 horas logramos el éxito total de integración en el proyecto Génesis. El silencio que siguió fue profundo. La miembro de la junta Catherine Liu, ex administradora de la NASA, se inclinó hacia adelante. Lo siento. ¿Dijo éxito? ¿Cómo que el sistema funciona? No solo funciona, intervino Sarah dando un paso al frente, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. Está operando al 127% de la eficiencia proyectada, con tasas de precisión diagnóstica médica un 23% más altas que nuestras especificaciones originales. La sala estalló en murmullos atónitos. Matthews levantó la mano pidiendo silencio. Explíquenos cómo 18 meses de fracaso se convirtieron en éxito en cuestión de horas. Sterling respiró hondo. La solución vino de la fuente más inesperada que se puedan imaginar. Esta mañana recibimos la visita de la escuela primaria Lincoln como parte de nuestro programa comunitario. Una de las niñas, una pequeña de 9 años llamada Emma Rodríguez, observó nuestras pantallas de error e identificó un patrón que 129 ingenieros profesionales no habían visto. ¿Una niña? El miembro de la junta David Kim, exdirector de tecnología de 3 grandes compañías, se mostró escéptico. Robert, con todo respeto, ¿ella vio lo que nosotros no porque estábamos mirando en el lugar equivocado? Sarah interrumpió respetuosamente. Nosotros enfocamos nuestro análisis en la complejidad de los algoritmos de red neuronal, asumiendo que el problema residía en procesos computacionales sofisticados. Emma vio las cascadas de errores como un patrón de tiempos, un problema de sincronización entre los clústeres de procesamiento. Patricia Ramos dio un paso al frente con gráficos técnicos detallados. La causa raíz fue una deriva de sincronización en microsegundos entre nuestros 17 clústeres de redes neuronales. Con el tiempo, esta diminuta discrepancia se acumulaba hasta provocar una falla total del sistema. Una vez que recalibramos los protocolos de sincronización, todo funcionó perfectamente. Matthews estudió los datos técnicos en la pantalla. ¿Cuál es el cronograma para la implementación completa? La documentación para la aprobación de la FDA puede presentarse en 2 semanas, respondió Sterling. Con estas métricas de rendimiento, anticipamos una revisión acelerada. Las primeras instalaciones en hospitales podrían comenzar en 4 a 6 meses. ¿Y nuestra posición competitiva?, preguntó Catherine Liu. Hemos saltado por encima de todos, respondió con confianza Marcus Webb. Mientras nuestros competidores se enfocaban en mejoras incrementales,
Nuestro retraso accidental nos llevó a un descubrimiento que nos coloca años por delante en precisión diagnóstica y velocidad de procesamiento. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, la atmósfera en la sala cambiando drásticamente de preocupación a entusiasmo. Sterling podía ver los cálculos corriendo en sus mentes. Participación de mercado, proyecciones de ingresos, implicaciones en el valor de las acciones. Robert, dijo Matthews lentamente. Mencionaste a esta niña, Emma Rodríguez. ¿Qué se está haciendo para reconocer su contribución? Sterling sonrió, la primera sonrisa genuina que experimentaba en meses. He estado en contacto con su abuela. Emma vive en una situación difícil. Perdió a sus padres a los 6 años y está siendo criada por su abuela, que trabaja en 2 empleos. Pero esa niña tiene un don extraordinario para el reconocimiento de patrones. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Kim. Una beca completa para la universidad de su elección, con un programa de prácticas de verano aquí en Sterling Technologies. Pero más que eso, quiero establecer la Fundación Emma Rodríguez para jóvenes innovadores, proporcionando oportunidades a niños que de otro modo nunca tendrían la posibilidad de desarrollar su potencial. La Junta votó de manera unánime para aprobar la propuesta de Sterling. Cuando la reunión concluyó y los miembros comenzaron a salir, Matthews se acercó a Sterling en privado. Robert, en 34 años en distintas juntas corporativas, nunca había visto algo como esto. Una niña resolviendo un problema que desconcertó a nuestras mejores mentes. Sterling miró por las ventanas de la sala de conferencias hacia la ciudad más allá. Margaret siempre decía que la sabiduría no discrimina por edad ni por circunstancias. Creía que las percepciones más profundas a menudo provienen de aquellos a quienes la sociedad pasa por alto. Tu esposa estaría orgullosa del resultado de hoy y de tu respuesta a ello. Sterling asintió, la emoción apretándole la garganta. Creo que de algún modo ella lo orquestó. Su programa comunitario trajo a Emma hasta nosotros. Su fe en mirar más allá de la sabiduría convencional nos guió a escuchar la perspectiva de una niña. Cuando Sterling y su equipo regresaron al piso 42, encontraron el departamento de ingeniería transformado. La noticia se había propagado rápidamente por todo el edificio, y los empleados que habían trabajado incansablemente en el proyecto Génesis celebraban con champán y lágrimas de alivio y alegría. Pero la mente de Sterling estaba en otra parte, centrada en una llamada telefónica que debía hacer a una mujer de 67 años en un pequeño apartamento sobre una tienda de barrio. Rosa Rodríguez merecía saber que su nieta acababa de cambiar el mundo y que sus luchas estaban a punto de convertirse en un recuerdo lejano. La pequeña con gafas, sujetas con cinta y zapatillas gastadas, le había dado a Sterling Technologies el mayor regalo imaginable. No solo una solución a su problema técnico, sino un recordatorio de que la innovación y la intuición pueden surgir de cualquier parte, de cualquiera que sea lo suficientemente valiente para alzar la voz y señalar lo que otros no ven. 3 semanas después del avance de Sterling Technologies, Emma Rodríguez estaba sentada en su diminuto escritorio en la esquina del apartamento de su abuela, mirando un sobre que había llegado esa mañana. La dirección de remitente decía Sterling Technologies, en elegantes letras doradas, y dentro había una invitación que lo cambiaría todo. Rosa Rodríguez estaba detrás de su nieta, leyendo por encima de su hombro con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por los años. A los 67, Rosa había limpiado oficinas y repuesto estantes en la tienda de la esquina bajo su apartamento durante todo el tiempo que Emma podía recordar. La idea de que su nieta pudiera tener un futuro diferente parecía demasiado milagrosa para creerla. «Mika», susurró Rosa, su voz temblando. «Léemelo otra vez». Emma se subió las gafas sujetas con cinta en la nariz y leyó con cuidado la carta formal. Estimada Emma Rodríguez, Sterling Technologies quisiera invitarte a participar en nuestro programa de verano para jóvenes innovadores. Esto incluye una beca completa para tu educación, oportunidades de mentoría y la posibilidad de trabajar junto a nuestros equipos de ingeniería. La carta estaba firmada por el propio Robert Sterling,
con una nota escrita a mano al final. Gracias por mostrarnos lo que no podíamos ver. Tienes un don que el mundo necesita. Pero mezclada con la emoción de Emma, había una preocupación persistente que se hacía más fuerte cada día. En Lincoln Elementary, la noticia de su visita a Sterling Technologies se había esparcido rápidamente. Algunos compañeros la miraban con nuevo respeto, pero otros murmuraban a sus espaldas, llamándola presumida o diciendo que era demasiado rara para tener solo 9 años. Su maestra, la señora Patterson, había sido solidaria pero también cautelosa. Emma, estoy orgullosa de lo que lograste, pero quiero asegurarme de que no te pongas demasiada presión. Todavía eres una niña, y es importante disfrutar tener 9 años. La verdad era que Emma siempre se había sentido diferente. Mientras otros niños jugaban con juguetes, ella se fascinaba con los patrones en todo lo que la rodeaba. La forma en que las palomas volaban en formación, cómo el tráfico de coches se movía en oleadas, el ritmo de la respiración de su abuela cuando dormía. Su mente funcionaba de manera distinta, y ahora todo el mundo parecía saberlo. ¿Y si no soy lo suficientemente lista?, le preguntó Emma a su abuela, expresando el miedo que la mantenía despierta por las noches. ¿Y si solo fue suerte que viera ese patrón? ¿Y si los decepcionó? Rosa se arrodilló junto a la silla de Emma, tomando las pequeñas manos de su nieta entre las suyas, endurecidas por el trabajo. Mija, escúchame. Tus padres estarían tan orgullosos de ti ahora mismo. Tu mamá siempre decía que veías las cosas de forma distinta, que tenías una manera especial de entender el mundo. Los recuerdos de Emma sobre sus padres eran preciosos, pero se desvanecían. Tenía solo 6 años cuando ocurrió el accidente, lo bastante mayor para recordar su amor, pero demasiado joven para comprender del todo por qué tenían que irse. Rosa había ocupado su lugar sin dudarlo, trabajando horas extras para mantener a Emma mientras cultivaba los dones inusuales de su nieta. Recuerdo cuando tenía 7 años, continuó Rosa. Me dijiste que la lavadora del sótano iba a romperse 3 días antes de que realmente ocurriera. Oíste algo en el sonido que nadie más notó. Siempre has tenido este don, Emma. Ese hombre de la gran compañía solo ayudó a que los demás vieran lo que yo siempre supe. A la mañana siguiente, Emma caminó hacia la escuela con la carta de invitación cuidadosamente guardada en su mochila. Había tomado una decisión durante la noche. Aceptaría la oportunidad aunque le diera miedo. Al entrar a su salón de clases, notó de inmediato que algo se sentía diferente. Sus compañeros susurraban más de lo habitual y, cuando tomó asiento, Jennifer Martínez, que siempre había sido amistosa con ella, se dio la vuelta sin su habitual saludo matutino. Durante el almuerzo, Emma se encontró sentada sola por primera vez en semanas. Cerebrito!, gritó Tommy Peterson, un alumno de 5º grado que nunca antes había prestado atención a Emma. ¿Ahora te crees demasiado buena para los niños normales como nosotros? Emma sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza. Nunca había querido ser diferente, nunca había pedido esta atención. Todo lo que había hecho fue señalar algo que para ella parecía obvio. Y ahora todo estaba cambiando de formas que no entendía. Pero esa tarde, mientras Emma caminaba de regreso a casa por el vecindario que había conocido toda su vida, se hizo una promesa silenciosa. Usaría cualquier don que le hubieran dado para ayudar a los demás, como sus padres habrían querido. Haría sentir orgullosa a Rosa, y demostraría que ser diferente podía ser algo bueno. El campus de Sterling Technologies vibraba con una energía inusual en una luminosa mañana de lunes en junio, cuando Emma Rodríguez entró por la puerta principal en su primer día como la pasante de verano más joven de la compañía. Con 9 años, iba acompañada de su abuela, Rosa. Ambas se sentían sobrecogidas por las relucientes torres y la intensa actividad a su alrededor. El propio Robert Sterling las esperaba en el vestíbulo, con su cabello plateado cuidadosamente peinado y una expresión cálida pero ligeramente nerviosa. En las 3 semanas desde la reunión con la junta, había pensado constantemente en este momento.
en cómo nutrir el extraordinario don de Emma sin abrumar a una niña que todavía debería estar disfrutando de sus vacaciones de verano. Emma. Rosa. Bienvenidas a Sterling Technologies, dijo, extendiendo primero la mano a Rosa y luego arrodillándose para quedar a la altura de Emma. Emma, ¿estás lista para tu primer día como nuestra consultora especial? Emma asintió, aunque apretó con más fuerza la mano de su abuela. El vestíbulo estaba lleno de adultos con trajes de negocios, todos moviéndose con propósito y urgencia, lo que la hacía sentirse muy pequeña y muy joven. La doctora Sarah Chen se acercó al grupo con una tableta en la mano y una sonrisa genuina. En las últimas semanas, ella se había convertido en la principal mentora de Emma, encargada de crear un programa que desafiara a la niña intelectualmente mientras respetaba su edad y sus necesidades emocionales. «Buenos días, Emma», dijo Sarah con calidez. «He preparado algunos proyectos especiales para que trabajemos juntas. Nada demasiado complicado. Solo algunos ejercicios de reconocimiento de patrones que creo que encontrarás interesantes». Mientras subían en el ascensor al piso 15, elegido deliberadamente para estar lejos del entorno de alta presión de los departamentos principales de ingeniería, Emma pegó la cara contra las paredes de cristal, observando la ciudad extendiéndose debajo de ellas. Rosa le apretó la mano con ternura. «Recuerda, Mika», susurró, «tú perteneces aquí tanto como cualquiera». El espacio especial que Sarah había preparado no se parecía a nada que Emma hubiera visto antes. En lugar del ambiente corporativo estéril que esperaba, la sala se sentía más como un parque de juegos avanzado. Pantallas interactivas cubrían las paredes, mostrando desde patrones climáticos hasta fluctuaciones del mercado bursátil y datos de tendencias en redes sociales. «Emma, tu don es ver patrones que otros no notan», explicó Sarah, mientras se acomodaban en un área colorida y cómoda. «Queremos que mires diferentes tipos de información y nos digas qué observas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo queremos entender cómo tu mente procesa datos complejos». La primera pantalla mostraba patrones de tráfico en todo San Francisco durante el transcurso de una semana. Emma lo estudió durante varios minutos, inclinando ligeramente la cabeza mientras absorbía las líneas en movimiento y los cambios de color. «Es como un latido», dijo finalmente. «La ciudad respira dentro y fuera. La hora punta de la mañana es como inhalar muy rápido porque todos intentan llegar a algún lugar al mismo tiempo. Pero miren aquí». Señaló una intersección específica. «Este lugar siempre se congestiona alrededor de las 2:30 de la tarde, incluso cuando no es hora punta». «Qué raro», murmuró Sarah mientras consultaba datos adicionales sobre esa intersección y descubría que la salida de una escuela cercana estaba creando un cuello de botella diario que los planificadores urbanos nunca habían identificado. Emma había detectado en 15 minutos un patrón que los ingenieros de tráfico no habían visto en meses. «Eso es increíble, Emma. ¿Qué más ves?». Durante las siguientes 2 horas, Emma examinó distintos conjuntos de datos. El flujo de pacientes en hospitales, los patrones de interacción en redes sociales, incluso las métricas de productividad de los empleados de la empresa. Cada vez identificaba patrones sutiles y anomalías que analistas experimentados habían pasado por alto. Pero fue durante el almuerzo cuando la verdadera personalidad de Emma comenzó a salir a la luz. Lejos del ambiente formal de pruebas, se relajó y empezó a hacer preguntas que sorprendieron a los adultos que la rodeaban. «Señor Sterling», dijo entre bocados de su sándwich, «¿por qué todos esos ingenieros tan inteligentes no vieron el problema de sincronización? No estaban mirando lo correcto». Sterling meditó la pregunta con cuidado. A veces, cuando sabes mucho sobre algo, empiezas a buscar respuestas complicadas. Los ingenieros esperaban que el problema fuera muy difícil, así que buscaron soluciones muy difíciles, pero a veces la respuesta simple es la correcta. Exactamente. Tu perspectiva fresca fue justo lo que necesitábamos. Emma asintió pensativa.
Mi abuela siempre dice que cuando no puedes encontrar tus llaves, dejes de buscar en lugares complicados y revises primero tu bolsillo. 2 meses después del inicio de las prácticas de verano de Emma, Sterling Technologies enfrentó una crisis inesperada que pondría a prueba tanto la resistencia de la compañía como las notables habilidades de Emma, de maneras que nadie había anticipado. En una sofocante mañana de martes de agosto, el Dr. Marcus Webb irrumpió en la oficina de Robert Sterling con noticias que sacudieron a toda la organización. «Robert, tenemos un problema serio», dijo Marcus, cuyo habitual comportamiento calmado estaba reemplazado por una obvia angustia. Meridian Corp acaba de anunciar que lanzará su sistema de IA médica el próximo mes, 6 meses antes de su cronograma original. Sterling levantó la vista de los informes trimestrales que había estado revisando, con el ceño oscurecido. ¿Cómo es posible? Nuestra información sugería que aún estaban a meses de la aprobación de la FDA. Han eludido el proceso de aprobación tradicional, asociándose con 3 grandes cadenas hospitalarias para hacer pruebas beta bajo protocolos de uso de emergencia. Lo están posicionando como una respuesta a la escasez nacional de médicos. Marcus mostró artículos de noticias en su tableta. El mercado está reaccionando agresivamente. Nuestras acciones han caído un 2% en las operaciones previas a la apertura. Las implicaciones golpearon a Sterling de inmediato. A pesar de su gran avance con el proyecto Génesis, Sterling Technologies todavía necesitaba 2 meses más para la aprobación de la FDA y otro mes para el despliegue completo. La ventaja inicial de Meridian podía costarles todo el liderazgo en el mercado que habían trabajado tan duro para conseguir. ¿Cuál es la fecha más próxima en que podríamos acelerar nuestro cronograma?, preguntó Sterling. Sin comprometer los protocolos de seguridad, aún un mínimo de 8 semanas. Pero Robert, hay algo más. Los resultados preliminares de Meridian muestran tasas de precisión diagnóstica del 91%. Eso es impresionante. Pero sigue siendo significativamente menor que el rendimiento de nuestro sistema. Sterling permaneció en silencio un largo momento, procesando el panorama competitivo. Luego tuvo una idea que era brillante o completamente insensata. Marcus, ¿y si no intentamos ganarle en tiempo de salida al mercado? ¿Y si adoptamos un enfoque completamente distinto? Antes que Marcus pudiera responder, Sterling ya estaba marcando la extensión de Sarah Chen. «Sarah, necesito que tú y Emma vengan a mi oficina de inmediato. Tenemos una situación que requiere un pensamiento no convencional». 20 minutos después, Emma estaba sentada en la familiar sala de conferencias, con su abuela Rosa a su lado para darle apoyo moral. Los últimos 2 meses habían transformado a Emma de una niña nerviosa en una joven consultora confiada, aunque aún se subía sus gafas sujetas con cinta cuando pensaba intensamente. Sterling explicó la situación competitiva en términos que Emma pudiera entender. «Emma, imagina que tú y otro estudiante tienen que presentar proyectos de ciencias el mismo día. El otro estudiante termina primero y presenta su proyecto. ¿Cómo te aseguras de que la gente todavía preste atención al tuyo?» Emma lo pensó con cuidado. «Bueno, si su proyecto es bueno, pero el mío es mejor. Podría mostrarle a la gente exactamente por qué el mío funciona mejor. Como si ellos hicieran un volcán que burbujea un poquito. Yo podría hacer uno que burbujee mucho y mostrar la diferencia». «Exactamente. El sistema de Meridian es como el volcán que burbujea un poco. El nuestro es mucho mejor. Pero, ¿cómo se lo demostramos a todos?». Los ojos de Emma brillaron con comprensión. «Tienes que hacer una prueba donde ambos sistemas miren lo mismo para que la gente pueda ver cuál es realmente mejor». Sterling sonrió. «Exactamente. Queremos proponer una demostración pública, una comparación cara a cara entre nuestro sistema de IA y el de Meridian, usando casos médicos reales con resultados ya conocidos». Sarah se inclinó hacia adelante. «Eso es increíblemente arriesgado, Robert. Si algo sale mal, si nuestro sistema falla en público». «Pero si funciona», continuó Sterling.
Demostraremos de manera definitiva que nuestra tecnología es el superior. Convertiremos la ventaja de Meridian por haber salido primero en una desventaja, mostrando que ser el primero no significa ser el mejor. Emma había estado escuchando con atención y ahora levantó la mano como si estuviera en la escuela. Señor Sterling, ¿puedo preguntar algo? Y sí, hay un patrón en la forma en que el sistema de la otra compañía comete errores. Como que sea malo para ciertos tipos de problemas, pero bueno para otros. Los adultos en la sala se miraron entre sí. Una vez más, Emma había llegado directamente al corazón de un asunto complejo. Eso es brillante, Emma, dijo Marcus. Si pudiéramos identificar debilidades sistemáticas en la precisión diagnóstica de Meridian, podríamos diseñar nuestra demostración para resaltar esas áreas específicas. Durante la siguiente semana, Emma se sumergió en los datos con la intensidad enfocada que se había convertido en su sello personal. Estudió los resultados diagnósticos de Meridian, comparando tasas de precisión en distintos tipos de condiciones médicas, demografía de pacientes y presentaciones de síntomas. Lo que descubrió fue notable. El sistema de IA de Meridian mostraba debilidades consistentes al diagnosticar condiciones complejas que requerían reconocer patrones a través de múltiples síntomas. Exactamente el tipo de análisis en el que los dones de Emma para el reconocimiento de patrones sobresalían. El anuncio del gran desafío de la IA sacudió a la industria de la tecnología médica y capturó la atención de todo el mundo. Sterling Technologies había retado públicamente a Meridian Corp a una competencia diagnóstica cara a cara, cuyos resultados serían transmitidos en vivo a profesionales médicos a nivel global. Las apuestas no podían ser más altas. El ganador dominaría efectivamente el mercado multimillonario del diagnóstico médico con IA. Emma Rodríguez se encontró en el centro de una tormenta mediática que jamás habría imaginado. Medios de comunicación de todo el país querían entrevistar a la niña prodigio de 9 años, que lo había cambiado todo. Pero Rosa y Sterling la habían protegido con cuidado de la mayoría de la atención, permitiendo solo una entrevista importante con un periodista científico respetado. En realidad no soy un genio, había dicho Emma durante esa entrevista con una honestidad que desarmó al reportero. Yo solo veo patrones que otras personas no notan. Como cuando buscas a tu amigo en un lugar lleno de gente. Todos los demás solo ven una multitud, pero tú puedes encontrar a tu amigo porque sabes qué buscar. El desafío fue programado para el 15 de septiembre. Dentro de 3 semanas, en el prestigioso centro médico Johns Hopkins. 25 casos diagnósticos complejos, cada uno representando pacientes reales cuyas condiciones habían sido confirmadas de manera definitiva, mediante pruebas exhaustivas. Serían presentados simultáneamente a ambos sistemas de IA. Un panel de los médicos más importantes del mundo evaluaría la precisión y el razonamiento detrás de cada diagnóstico. Pero a medida que se acercaba la fecha, Emma comenzó a experimentar algo que nunca había sentido antes. Una aplastante inseguridad. El peso del desafío había crecido más allá de lo que jamás pudo haber anticipado. El futuro completo de Sterling Technologies, miles de empleos y potencialmente millones de vidas de pacientes, dependían de los conocimientos que ella había aportado. ¿Y si me equivoqué?, le confesó Emma a su abuela una noche mientras estaban sentadas en su pequeño apartamento. ¿Y si solo pensé que vi un patrón, pero en realidad no estaba ahí? ¿Y si la compañía del señor Sterling pierde por mi culpa? Rosa dejó su costura y abrazó a Emma con fuerza. Mija, ¿recuerdas cuando tenías 7 años y me dijiste que el semáforo de Harbor Street estaba roto? Emma asintió. Había notado que la luz permanecía demasiado tiempo en verde en una dirección, creando atascos peligrosos. Los trabajadores de la ciudad no te creyeron al principio. Dijeron que una niña pequeña no podía entender de ingeniería de tráfico. Pero tenías razón, ¿no? Y cuando lo arreglaron, los accidentes en esa intersección bajaron un 60%.
Pero esto es diferente, abuela. Esto es mucho más grande. El tamaño no importa, Emma. Tu don es tu don. Ya sea que estés mirando un semáforo o un sistema informático que vale cientos de millones de dólares. El patrón está ahí o no lo está, y tú nunca te has equivocado con los patrones. Mientras tanto, en Sterling Technologies, la presión alcanzaba niveles sin precedentes. La doctora Sarah Chen había estado trabajando jornadas de 18 horas, ajustando el sistema de IA basándose en las observaciones de Emma sobre las debilidades de Meridian. El equipo de ingeniería había ejecutado miles de simulaciones, cada una confirmando el análisis de Emma sobre los puntos ciegos sistemáticos de su competidor. Pero Robert Sterling enfrentaba su propia crisis de confianza. 3 días antes del desafío, convocó una reunión de emergencia con su personal directivo. «Necesito saberlo», dijo con la voz cargada de agotamiento. «¿Estamos absolutamente seguros de esto? Porque si estamos equivocados, si el análisis de Emma es incorrecto, no solo perdemos participación en el mercado, lo perdemos todo. Meridian se adueñará del mercado. Y Sterling Technologies se convertirá en una advertencia sobre la arrogancia». El doctor Marcus Webb habló primero. «Robert, llevo 31 años en este negocio. Nunca he visto un análisis de patrones tan preciso como el de Emma. Ella no solo identificó las debilidades de Meridian, las predijo con una exactitud matemática. A la tarde siguiente, Sterling se sentó con Emma en el espacio tranquilo que se había convertido en su segundo hogar durante el verano. Rosa esperaba afuera, dándoles privacidad para lo que Sterling intuía sería una de las conversaciones más importantes de su vida. «Emma, necesito preguntarte algo muy en serio», comenzó Sterling. «Cuando miraste los datos de Meridian y viste esos patrones, ¿qué tan segura estabas? No qué tan segura creías que yo quería que estuvieras, sino qué tan segura te sentías de verdad por dentro». Emma guardó silencio durante un largo rato, sus pequeños dedos trazando patrones sobre la mesa mientras pensaba. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban claros y seguros detrás de sus gafas sujetas con cinta. «Señor Sterling, el patrón era tan claro para mí como el rostro de mi abuela. Cuando veo un patrón real, no es como adivinar o esperar, es como ver algo que realmente está ahí». El auditorio del Centro Médico Johns Hopkins vibraba con expectación mientras médicos, líderes tecnológicos y periodistas de todo el mundo se reunían para lo que los medios habían bautizado como la batalla de los titanes de la IA. Emma Rodríguez se sentó en la primera fila entre su abuela Rosa y Robert Sterling, con sus pequeñas manos fuertemente entrelazadas en su regazo mientras trataba de asimilar la magnitud del momento. En el imponente escenario se habían instalado 2 estaciones de trabajo idénticas, cada una albergando los sistemas de diagnóstico por IA más avanzados jamás creados. A la izquierda, la elegante terminal negra de Meridian Corp representaba 18 meses de desarrollo y millones en inversión. A la derecha, el sistema de Sterling Technologies, perfeccionado gracias a las ideas de Emma, brillaba bajo las intensas luces del escenario. La doctora Patricia Hamilton, jefa de medicina de Johns Hopkins y moderadora del desafío, se acercó al podio. «Señoras y señores, lo que presenciaremos hoy cambiará fundamentalmente cómo abordamos el diagnóstico médico. 2 sistemas de inteligencia artificial, cada uno reclamando superioridad, analizarán 25 casos complejos que han desafiado a los médicos humanos durante décadas». Emma sintió su corazón acelerarse cuando el primer caso apareció en las pantallas superiores. Una mujer de 43 años con síntomas que parecían no tener relación. Dolor en las articulaciones, problemas de visión y una inusual decoloración de la piel. A los médicos humanos les había tomado semanas llegar al diagnóstico correcto de una rara enfermedad autoinmune. Ambos sistemas de IA comenzaron a procesar inmediatamente, mostrando sus análisis en tiempo real en pantallas divididas para el público. El sistema de Meridian identificó rápidamente varias condiciones posibles, pero parecía tener dificultades para integrar los síntomas dispersos.
El sistema de Sterling, guiado por los principios de reconocimiento de patrones que Emma había ayudado a refinar, conectó metódicamente las sutiles relaciones entre los síntomas. Diagnóstico del sistema de Meridian. Lupus. Probabilidad 71%. Anunció la doctora Hamilton. Diagnóstico del sistema de Sterling. Esclerosis sistémica con afectación ocular. Probabilidad 94%. Y el diagnóstico correcto apareció en pantalla. Esclerosis sistémica con afectación ocular. El sistema de Sterling lo había acertado a la perfección, mientras que el de Meridian había fallado. Un caso menos, quedaban 24. A medida que el desafío avanzaba, el patrón que Emma había identificado se hacía cada vez más evidente para todos en el auditorio. La IA de Meridian destacaba en el diagnóstico de condiciones comunes con síntomas evidentes, pero fallaba cuando los casos requerían conectar pistas sutiles y aparentemente no relacionadas. El sistema de Sterling, potenciado por las percepciones de Emma sobre el reconocimiento de patrones, identificaba consistentemente las complejas relaciones que llevaban al diagnóstico correcto. Para el caso número 15, murmullos de asombro recorrían el auditorio. El sistema de Sterling Technologies había logrado una precisión perfecta en todos los casos complejos con múltiples síntomas, mientras que la tasa de éxito de Meridian había caído al 68% en los diagnósticos más difíciles. Emma observaba con creciente confianza cómo su análisis se confirmaba una y otra vez. Se descubrió a sí misma prediciendo en silencio qué casos le causarían problemas a Meridian, y sus predicciones resultaban ser sorprendentemente exactas. Durante un breve intermedio, la doctora Jennifer Park, directora de tecnología de Meridian, se acercó a la sección de Sterling Technologies. Su expresión era profesional pero claramente tensa. «Señor Sterling», dijo, extendiendo la mano. «Debo preguntar. ¿Cómo identificaron las debilidades de nuestro sistema con tanta precisión? Nuestras pruebas internas nunca revelaron esos puntos ciegos». Sterling miró a Emma, quien asintió animándola. «Doctora Park, me gustaría presentarle a Emma Rodríguez, nuestra consultora más joven. Ella identificó los patrones en sus datos diagnósticos que indicaban debilidades sistemáticas en la integración de síntomas complejos». La doctora Park miró a Emma con asombro sin disimulo. «¿Tú eres la niña que identificó el problema original de sincronización de tiempos?» «Sí, señora», respondió Emma educadamente. «Su computadora es muy buena para encontrar problemas grandes, pero cuando tiene que juntar muchas pistas pequeñas, se confunde. Es como intentar resolver un rompecabezas mirando cada pieza por separado, en lugar de ver cómo encajan juntas». La simplicidad y precisión de la explicación de Emma dejaron a la doctora Park sin palabras. Allí estaba una niña de 9 años que había diseccionado con claridad infantil la falla fundamental de un sistema multimillonario. Cuando la doctora Hamilton anunció los resultados finales, el auditorio estalló en un aplauso sostenido. Sterling Technologies había logrado algo sin precedentes. Una tasa de precisión diagnóstica perfecta del 100% frente al 72% del rendimiento general de Meridian. 6 meses después del gran desafío de IA, Emma Rodríguez estaba de pie en la misma sala de conferencias de Sterling Technologies, donde había comenzado su viaje. Pero todo había cambiado. Las paredes ahora exhibían artículos enmarcados de revistas médicas que documentaban cómo su sistema de IA ya había ayudado a diagnosticar a más de 50,000 pacientes, con una precisión sin precedentes. La niña asustada de 9 años que una vez presionó su nariz contra las particiones de vidrio se había convertido en una joven consultora segura de sí misma, cuyas ideas eran solicitadas por profesionales médicos en todo el mundo. Sterling Technologies se había convertido en el líder indiscutible en diagnósticos médicos por IA, con su sistema desplegado en más de 300 hospitales en toda Norteamérica. El precio de las acciones de la compañía se había triplicado y Robert Sterling
había aparecido en la portada de la revista Time como el CTO que escuchó a una niña y lo cambió todo. Pero la transformación más notable había ocurrido en la propia Emma. Ahora, con 10 años y cursando 5º grado en la prestigiosa Academia de Ciencias para Superdotados, con su matrícula cubierta en su totalidad por la Fundación Emma Rodríguez, equilibraba sus estudios avanzados con su papel como la asesora especial más joven de Sterling Technologies. Emma, dijo Sarah Chen mientras revisaban los últimos datos diagnósticos, tu algoritmo de reconocimiento de patrones ha identificado otra posible mejora en nuestros protocolos de evaluación cardíaca. El sistema ahora está detectando condiciones cardíacas en etapas tempranas que los médicos humanos pasan por alto el 93% de las veces. Emma asintió, estudiando los flujos de datos que alguna vez le habían parecido tan misteriosos, pero que ahora sentía tan familiares como el latido de su abuela. El patrón aparece unas 6 semanas antes de que los síntomas se vuelvan evidentes. Es como si el corazón intentara susurrar que algo anda mal, pero la gente no sabe cómo escucharlo. Rosa Rodríguez, ahora con 58 años, y capaz de jubilarse cómodamente gracias a la fundación que Sterling había creado en honor a Emma, observaba a su nieta con orgullo y asombro. La pequeña niña asustada que había perdido a sus padres se estaba convirtiendo en una joven cuyo don estaba ayudando a salvar vidas en todo el mundo. «Mija», dijo Rosa durante su paseo vespertino por su nuevo vecindario. Habían mudado a una hermosa casa cerca de la escuela de Emma, aunque conservaron el apartamento sobre la tienda de la esquina por razones sentimentales. ¿Extrañas alguna vez la vida tranquila que solíamos tener? Emma consideró la pregunta con seriedad. Sus días ahora estaban llenos de llamadas de consultoría, proyectos de investigación y entrevistas con los medios cuidadosamente gestionadas para proteger su infancia y, al mismo tiempo, permitirle compartir sus ideas. Se había vuelto algo famosa, pero Sterling y Rosa trabajaban duro para asegurarse de que permaneciera con los pies en la tierra y siguiera siendo una niña normal. A veces, sí, admitió Emma. Pero luego pienso en toda la gente que está mejorando porque las computadoras pueden ayudar a los médicos a ver qué está mal en ellos. ¿Recuerdas a la señora Chen del mercado? Nos dijo la semana pasada que el nuevo sistema de IA en su hospital detectó su cáncer muy temprano y que ahora va a estar bien. Esa misma tarde, Sterling llamó a Emma con una noticia que marcaría el inicio de su próximo capítulo. Emma, me han contactado investigadores de Stanford, MIT y Harvard. Quieren estudiar cómo funcionan tus habilidades de reconocimiento de patrones, no para explotarlas, sino para entender cómo podríamos identificar y nutrir dones similares en otros niños. ¿Quiere decir que podría haber otros niños como yo? Posiblemente. Tu éxito ha hecho que la gente se dé cuenta de que las ideas extraordinarias pueden venir de lugares inesperados. Queremos crear programas para encontrar a niños con habilidades parecidas y darles oportunidades de desarrollar sus talentos. Al mes siguiente, Emma fue invitada a hablar en la Conferencia Nacional de Innovación Médica. De pie ante una audiencia de 2,000 profesionales de la medicina, reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese momento. Pero cuando vi por primera vez esos números rojos en la pantalla de la computadora, comenzó. Su voz ahora firme y clara. No sabía que estaba mirando algo que había confundido a gente muy inteligente durante mucho tiempo. Yo solo vi un patrón que me parecía obvio. Creo que tal vez de eso se trata. A veces lo obvio es exactamente lo que el mundo necesita. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros pendientes de cada una de sus palabras. Quiero que otros niños sepan que ser diferente no es algo de lo que deban tener miedo. Si ves patrones que otros no ven, o si entiendes cosas de maneras que les parecen raras a los adultos, tal vez eso sea exactamente lo que el mundo necesita de ti. El estruendoso aplauso que siguió llevó consigo un mensaje de esperanza. Que el próximo gran avance, la próxima idea revolucionaria, podría venir de un niño capaz de ver con claridad lo que los expertos no pueden percibir. Emma Rodríguez había demostrado que a veces los problemas más complejos del mundo
Solo esperan a que alguien los mire con ojos frescos y sin complicaciones. Y que ese alguien puede ser cualquiera, en cualquier lugar, de cualquier edad, con el valor de alzar la voz y